¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy con Mauricio Estrada. Mauricio, entiendo que estás teniendo muchísimos problemas y pues tu hija está siendo prácticamente muy vulnerada en sus derechos por las mismas autoridades, Mauricio. Así es, Abraham. Y pues por lo que ya llevo rato detrás de esto, te quiero agradecer primero que nada la confianza que me has tenido. He estado siguiendo muy de cerca el caso, Mauricio, y pues también he visto que tu contraparte se ha dado a la tarea de hacer una campaña de comunicación muy fuerte y muy preocupante, tan preocupante como que digo, caray, temen por su vida. ¿Puedes ser un potencial asesino? Me pregunto si ahorita mi vida corre peligro entrevistándote. Porque pues como te pintan, realmente parece que están describiéndome un asesino en serie. Pero resulta que esa mala persona, toda esa mala imagen tiene el resguardo de su propia hija, lo cual no hace cuadrar las narrativas que estoy viendo en redes sociales. Recuerdo que cuando empecé, ya llevo mucho tiempo estudiando algunos casos muy particulares. Recuerdo que tu ex ponía 120 días, 160 días sin ver a mi hija. Decía, caray, pero ¿cómo esto es posible, no? Cuando me toca revisar desde ese entonces, cuando me toca revisar el caso, pues veo, pues, caray, ¿cómo puede poner ciento tantos días cuando la está viendo? Está viendo a su hija en el centro de convivencia, tanto así como que un amigo mío de la organización Todo por Ti, recuerdo que ayudó a la mamá de tu ex a que pues prácticamente pudiera ver a su nieta ahí mismo. Y dije, bueno, ahora ya cambió, ahora es tantos días físicamente lejos de mi hija. Pero lo que me resulta preocupante es que ella te acusa de muchas cosas y prácticamente reconoce que hay acusaciones muy delicadas de violencia contra la bebé. Y perdón que diga la bebé, pero pues para mí son bebés, con 6 años son bebés, por Dios. En contra de un hombre cercano a ella. Sin embargo, pues metiéndome un poco más a la investigación, y por eso yo te agradezco que me concedas esta entrevista, entrando un poco más al tema de la investigación de este caso, Mauricio. La acusación no es únicamente, de hecho tú no acusas, por lo que yo vi, que todo esto se lleva a cabo a raíz de la declaración de la bebé. La bebé es quien declara y pues no es y este hombre cercano a ella, como ella describe, no es la única persona en cuestión. ¿Es correcto esto? Mira, pues antes que nada te agradezco la invitación para tener este espacio contigo y con tu audiencia. Yo creo que es un buen momento, ¿no? Como que ya tocaste varios puntos y son puntos muy importantes. Yo creo que no hay nada más alejado de la realidad. Digo, evidentemente yo no soy una persona peligrosa ni mucho menos. Yo soy una persona que pues, se ha dedicado a trabajar en el ámbito legal, en notarías, en ciertos despachos jurídicos. He sido profesor durante 10 años en diversas universidades. Caray, Mauricio, es porque si no hubiera pedido que te cateen en la entrada. No, para nada. Digo, me conoce la gente, me conoce la sociedad y la comunidad.
pues ahora sí que, pues en general, ¿no? Y sabe que soy una persona tranquila. Y no solamente, pues, la sociedad o así, sino las evaluaciones psicológicas, las instituciones públicas, que evidentemente nos hacen por nuestra profesión y sobre todo por este asunto, ciertos exámenes y ciertas evaluaciones, pues, dan por hecho que yo soy una persona como lo es, una persona tranquila, una persona no peligrosa de ninguna manera, ¿no? Entonces, qué bueno que estamos juntos, qué bueno que me invitas a este espacio. Sí, creo que hay mucha desinformación, honestamente, de pues todas las cosas que salen y dicen. La realidad es que han inventado una narrativa que es muy falsa. Es una narrativa que se aleja completamente de la realidad jurídica y de la realidad social. O sea, no es lo que está pasando, ¿no? Pero, pues bueno, ahora sí que estoy aquí para contestarte todo lo que tú me quieras preguntar y adelante. Me preocupa mucho porque de hecho en alguna de sus publicaciones tu ex dice es que esto no se trata, leo tal cual, esto no se trata de linchar mediáticamente a nadie, se trata de decir hechos. Entonces me resulta muy preocupante porque me estoy encontrando con hechos que no cuadran con la narrativa de tu contraparte y de hecho también había mencionado a una periodista que ganó no sé qué premios, realmente, no sé, y lo que sale de la voz de esta mujer son puras verdades. Pues la verdad yo no tengo el gusto de conocer a toda esa gente en este medio, pero a mí sí me gusta cuando entrevisto a las personas, entrevistarlas con papelitos. ¿Por qué? Porque pues la verdad, Mauricio, yo no estoy buscando fama, yo simplemente estoy tratando de desenredar este tipo de tramas mal hechas, porque los únicos a quienes acaba afectando todo esto son a los menores. Y realmente me preocupa mucho que se digan cosas. Aquí hay otra frase, por ejemplo, que me llamó mucho mi atención. Es una mentira que a mí se me hayan dado órdenes de restricción por lo que dijo mi hija, ¿sí? Entonces, son muchos temas alrededor de esta narrativa que están prácticamente ya lastimando el honor, ¿sí?, del padre de tu hija. ¿Por qué? Porque ya tu ex está tratando, bueno, no está tratando, está haciendo una campaña de desprestigio, está tratando de están metiendo una narrativa de cosas que realmente se contraponen a lo que he podido leer en los expedientes. Y platícame, entonces, ¿esta persona está involucrada o no está involucrada? ¿Ha sido imputada en un delito o no? Mira, yo te contesto, creo que son bastantes puntos que tocar, pero efectivamente no, pues hay una gran cantidad de mentiras una tras otra, no creo que nos tomaría todo el día para tratar de contestar cada una de ellas. Sin embargo, siendo puntual en la que acabas de mencionar, efectivamente sí hay una orden de restricción a favor de mi hija en contra de su madre, y esa orden de restricción lo puso la jueza familiar después de escuchar a la menor. O sea, el día que citan a la niña y que la llevamos al juzgado familiar y que en privado estábamos los dos padres afuera, ambos padres, padre y madre. Sin embargo, la niña pues entra con psicólogos, le hacen una evaluación. En aquella evaluación ven si su testimonio va a ser verídico, si ya está en condiciones de poder declarar. Son psicólogos del Poder Judicial. Cuando ellos dictaminaron que sí, pasaron a la niña adentro. La entrevistó la jueza, la entrevistó los secretarios de acuerdo, todo el personal competente en esa área, la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, también hay un representante de la Fiscalía, todos están ahí en privado, ¿no? Después de un determinado tiempo salen, ponen a la niña a la vista de ambos padres, interactúa con los dos, va con su mamá un rato, viene conmigo, está la jueza ahí, el secretario de acuerdo, la psicóloga, todas las personas. Ya que vieron que interactuó con los dos, volvieron a entrar con ella, vimos que platicaban, que le preguntaban cosas.
después de un determinado tiempo que nos habían dicho previamente que los viéramos en la puerta del juzgado. Vemos que vienen con la niña, abren la puerta y me dicen, señor, venga. Y ya yo me acerco y me dan a mi hija de la mano y me dicen, se la voy a entregar a usted. Y ese mismo día, después de escuchar a la niña, es que decretan la orden de protección a favor de mi hija y en contra de su madre. Entonces sí existe una orden de protección y lo que es un hecho es que fue después de escuchar a la niña. ¿Esto fue en la fiscalía? No, en los juzgados familiares. En los juzgados familiares. Así es, en el mes de septiembre del año pasado. Entonces, tú no eres quien levanta como tal esta orden de protección. Esta orden de protección la gira el juzgado a partir de la escucha del menor. Sí, así es. O sea, citan a la niña, la llevamos, después de escucharla a ella con libertad de jurisdicción. Esto quiere decir que la juez tenía facultades para decidir sobre ello. Y ella decide dar la orden de protección. No sabemos exactamente qué haya dicho la niña, porque es en privado. Pero bueno, por simple lógica, cualquier persona intuye que narró lo que me había narrado a mí o a otras personas previamente, que le había pasado, y a raíz de eso, la jueza consideró apropiado dictar esta orden de protección a favor de mi hija. Y esta orden de protección prácticamente es una orden que se da para protegerla de la mamá. Bueno, pues sí, digo con todas las palabras, sí. De hecho, dice ahí, ante el temor fundado de sufrir violencia física y psicológica, y la palabra temor fundado es porque consideraron que había fundamentos que dictaminaban eso. La declaración de la bebé involucra a esta persona. Bueno, no sabemos exactamente qué dijo la niña allá adentro, porque eso es en privado. Pero bueno, intuimos que dijo, por lógica, algo relacionado con que pues corre peligro. Pero no ha sido la única ocasión en que mi hija la han escuchado las autoridades. Digo, quiero señalar eso. Ha estado también, la han entrevistado en la Fiscalía, la han entrevistado en la Prodenay, en la Procuraduría de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes. O sea, la han escuchado múltiples autoridades en diversas ocasiones. No solo ha sido una. La naturaleza del problema demanda que una fiscalía tenga que actuar de oficio por este tipo de delito. ¿Cuál es la postura de la fiscalía en este sentido? Pues mira, yo empezaría narrando muchas cosas. Mi hija, estando conmigo en las vacaciones, me dice que sufrió agresiones en el hogar materno. Me narra pues cosas que son muy difíciles de repetir. Sin embargo, pues son cosas que a toda luz pues son un delito, son muy graves. Yo trato de averiguar qué fue lo que sucedió. Me contacto con las personas que estaban bajo su cuidado, mi hija de ellos, en el hogar materno. Simplemente no quieren decirme nada, ¿okay? De hecho, hay una cerrazón y yo veo las intenciones de protegerse y de proteger a una que mi hija señala. Y a raíz de eso, pues bueno, empezaron, pues ahora sí que conflictos, que de por sí ya existían, porque pues evidentemente no había una relación tan buena. O sea, era una relación de altibajos. Había temporadas buenas, temporadas que no. No por causa mía, pero pues bueno, ya sabes cómo es la vida, ¿no? Sin embargo, esto agrava la situación previa. Yo pido por todas las formas de que ayúdenme a esclarecer qué fue lo que sucedió. Mi hija estaba conmigo en el domicilio y bueno, de alguna manera yo la tenía resguardada. Solicité mediaciones en el Centro Estatal de Solución de Controversias del Poder Judicial para que un tercero nos ayudara a poder tener una mejor comunicación. Nada de eso funcionó. Fueron a mi casa, me agredieron físicamente, luego fueron a la fiscalía, me denunciaron de ciertos delitos y cosas. Sin embargo, yo ya había denunciado previamente lo que le había pasado a mi hija. Yo a mi hija denuncié de las agresiones de las que sufrió, después de que nadie quiso ayudarme a esclarecer nada, pues yo fui solo con la niña y puse la denuncia. Estuvo ahí la niña en la fiscalía, a la vista de las fiscales investigadoras. Pusimos la denuncia. Yo comuniqué que había denunciado y que yo no me rehusaba en aquel momento, Abraham, a que mi hija regresara en el hogar materno.
No me rehusaba en aquel momento. Lo único que pedí es que la persona a la que mi hija señalaba que la había agredido no estuviera cerca de ella y que me dijeran el nombre completo de esa persona para que yo pudiera informárselo a las autoridades y que dieran una orden de protección a favor de mi hija en contra de esta persona, y eso me lo negaron. Entonces no estamos hablando aquí de un tema de obstrucción parental. Estamos hablando aquí de un tema de que tiene que desahogarse el problema, porque pues se está manifestando un delito muy serio contra una bebé, ¿sí? Y tu contraparte pues prácticamente lo que está haciendo es tapando esta situación. Pues no hay otra manera de decirlo, y efectivamente no hay una obstrucción, tanto así que yo jamás negué, ni siquiera en los periodos en que mi hija estaba conmigo, de que su madre conviviera con ella. De hecho, tengo múltiples fotos y videos en que salíamos a convivir, de que convivía con ella, a pesar de que era un tiempo que me tocaba a mí. Nunca hubo ninguna obstrucción, y es más, al día de hoy tiene visitas supervisadas por las cuestiones que estoy narrando. Sin embargo, todos los sábados y todos los domingos, la niña está a la vista de las autoridades, de la Procuraduría de Defensa de Niñas y Adolescentes, en el centro de convivencia, y convive con su madre sin falta alguna. Sí, aquí lo realmente preocupante es que con ya toda la campaña mediática que ha hecho, ¿sí?, al rato vamos a tener a esta persona una vez más diciendo otra narrativa para querer borrar los hechos. Sin embargo, yo creo que aquí lo importante y lo que tenemos que dejarle claro a las personas que escuchan es que siempre hay dos verdades, porque probablemente esa sea su verdad, ¿sí? Y aquí son los hechos los que cuentan, y los hechos hablan de otra cosa, hablan de algo que es completamente terrible, que se contrapone a la narrativa de la mamá de tu hija, y es muy serio. Pero Mauricio, yo creo que lo más serio ahorita es lo que está pasando con la Fiscalía 29. Bueno, esa es una unidad de investigación, la 29. Sin embargo, hay otras unidades de investigación quienes también le han fallado a mi hija, porque ese es el término. A raíz de que yo denuncié los hechos de los que fue víctima mi hija y que lo comuniqué en el hogar materno, pues se inició una campaña en mi contra. Yo creí que lo que iba a pasar es que iban a cooperar, no conmigo, con las autoridades, para tratar de esclarecer los hechos, y no fue así. Al contrario, fueron a agredirme a mi domicilio, y a raíz de eso, después de que yo denuncié, 25 días después, fueron y me denunciaron a mí de una serie de cantidad de delitos, o sea, cosas que son mentiras, que son falsas. Y después de eso, la Fiscalía, cuando recibe esa denuncia, de una manera extraordinaria, Abraham, en 22, como magos, en 22 días nada más, solo 22 días, armaron una carpeta de investigación en mi contra, ¿sí?, y la judicializaron. Cuando tú ves la carpeta de investigación, te das cuenta que hay citatorios ilegales. Pedían informes a las autoridades por el término nada más de 24 horas, y algunos son hasta de 6 horas. 6 horas nada más para que las autoridades rindan tal información. Armaron todo, mal armado, pero lo armaron, en 22 días, con el único fin de querer inculparme de delitos de los cuales yo soy inocente, para tratar de meterme en la cárcel, de privarme de mi libertad y de quitarme a mi hija, y yo creo que de restituirla en el lugar donde ha corrido peligro. Mauricio, estamos hablando de fabricación de carpetas. Tal cual. Listo. Y pues tampoco me puedo asustar. Hace poco, de hecho tengo en las manos el documento de una psicóloga del centro de convivencia donde fabrican literalmente visitas a este papá. Y por Dios, el problema era tan serio como que el papá, en teoría, había
ido al centro de convivencia cuando ni siquiera estaba en el país. Estaba en España. Y él llega con pasaporte sellado y dice, aquí está mi sello de salida y mi sello de entrada. Esto es ilegal. Pero tantito peor que en ese momento le dice la juez, pues es que es un funcionario público y yo le tengo que creer a él. A ver, ¿cómo es posible semejante insensatez, falta de criterio de esta juez? Porque, ok, entonces, ¿cómo mágicamente con sus hongos alucinógenos este papá se desdobla de España para estar en su visita en el centro de convivencia? Y así se las están gastando últimamente. Entonces yo por eso aplaudo tu valentía al momento ya de empezar a exhibir todo este cáncer, porque, caray, nos están cambiando a los jueces. Caray, yo creo que hubiéramos empezado haciendo limpieza de casa en fiscalía. Pero creo que todavía hay más, Mauricio. El problema no es solamente en los escalones bajos de la fiscalía, porque con esto último... Pero mira, a pesar de que llevaron esta judicialización de esta carpeta con esos delitos falsos, que lo único que buscaban era privarme de mi libertad, porque le pidieron al juez que me quitara mi libertad, lo que se le llama jurídicamente prisión preventiva. Sin embargo, te hacen un estudio en el Centro de Medidas Cautelares, me investigaron a fondo y concluyeron la realidad, lo que te dije en un inicio, que yo no soy un riesgo procesal, soy una persona tranquila, no tengo vicios, soy una persona que nunca ha estado involucrada en problemas legales de ninguna índole, al contrario, ¿no? O sea, he sido un referente, por llamarlo así, en la formación de los jóvenes y de las personas. Entonces concluyen que no existe ninguna manera de que yo sea un riesgo. Y de hecho, Abraham, mi hija se encuentra conmigo legalmente. Está legalmente por disposición de un juez federal, está legalmente por disposición de una jueza familiar local, ¿sí? Ha estado a la vista de la Procuraduría de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, quienes ellos concluyeron y a la cita dijeron que no tenían ningún inconveniente después de escuchar la declaración de la niña de que continuara bajo mi resguardo. Las autoridades han validado la realidad y le han hecho pruebas psicológicas a mi hija y entrevista, y después de escucharla ellas han concluido que mi hija manifiesta estar feliz, estar bien conmigo y que yo soy la persona quien le brinda los mejores cuidados. Y regreso una vez más a la fiscalía, porque vi todo un circo mediático, Mauricio, alrededor de una alerta Amber. Por Dios santo. Entonces, ¿cómo es posible que la fiscalía se esté prestando a todas estas tonterías cuando están prácticamente usando alertas Amber para problemas familiares? Entonces, esto les quita muchísima credibilidad a estas personas. ¿Por qué? Porque a pesar de que se sabe, está visitando a su hija en un centro de convivencia y sigue peleando una alerta Amber. Bueno, vale, la mamá de tu hija está en su derecho de pelear lo que quiera, ¿no? Y de decir lo que quiera. El único problema es que la fiscalía lo está permitiendo. Mira, qué bueno que tocas el punto de la alerta Amber. Desde el día 1 en que decretaron esa alerta, que fue falsa, o sea, porque mi hija nunca ha estado desaparecida, todo el tiempo ha estado en mi domicilio en el mismo lugar. Todo el tiempo estuvo porque ya llevaba conmigo más de un mes viviendo en mi casa. Cuando fueron a reportarla supuestamente como desaparecida, mi hija llevaba un mes viviendo conmigo. Y nunca estuvo desaparecida, tanto así que tenemos las pruebas y lo tenemos hasta videograbado. Ese mismo día que decretan la alerta, la policía va a mi casa, toma la foto de la niña, la ve, llenan su informe y dicen que la niña se ve bien, que no tiene ninguna lesión, que está contenta, etc. Posterior a ello, Abraham, mi hija fue a la escuela de lunes a viernes, todos los sábados y todos los domingos en el centro de convivencia, declaró ante la fiscalía, ante 2 fiscales investigadoras, le hicieron 5 pruebas médicas por el Centro de Justicia para Mujeres, estuvo a la vista de la Prodenay en sus instalaciones.
a la vista de la jueza familiar, todo el mundo sabía dónde estaba mi hija en cualquier momento. Y aunque pedí en 3 ocasiones que desactivara la alerta Amber porque vulnera los derechos de mi hija, están diciendo que está desaparecida y que corre peligro cuando no es así, cuando ha estado a la vista de todas las autoridades, cuando existen las documentales, existen las grabaciones, cuando legalmente está conmigo, como ya mencioné, y no quisieron hacerlo. ¿Acaso no es la misma fiscalía quien está revictimizando entonces? Completamente. Tanto así que tuvimos que pedir un control judicial y una jueza de control, después de escuchar el debate que duró durante horas y que, ojo, la fiscalía le mintió a la jueza, tanto así que la jueza los apercibe en la misma audiencia, lo tenemos grabado, donde les dice que se conduzcan con legalidad y con probidad porque la estaban engañando. Después de eso la jueza ordena, al tener a la vista todas las pruebas y documentales y videos, etcétera, de que la niña no está en peligro, de que está legalmente conmigo, que nunca ha estado desaparecida, que está en buen estado de salud física y psicológica, y les ordena, para no seguir vulnerando los derechos de mi hija, desactivar la alerta Amber. Luego de eso no les bastó y se fueron a un amparo. Y un juez de distrito, después de analizar las audiencias, los videos y las pruebas, les niega también la suspensión definitiva porque dice lo mismo, que la niña está localizada, que está legalmente conmigo, que se encuentra en buen estado físico, en buen estado emocional y que pues no corre ningún peligro. Entonces, son múltiples autoridades. Entonces mi vida no corre peligro en esta entrevista. Son múltiples autoridades quienes atestiguan que mi hija está bien bajo mi cuidado, pero la fiscalía se ha enfocado al querer hacer parecer lo contrario, inventándome citatorios, inventándome delitos, en contubernio evidentemente pues con la otra parte. Con la mamá de tu hija, claro. Entonces, se han enfocado en eso y, Abraham, déjame decirte algo. Digo, yo sé que no me perdonan haber sido consejero de la Comisión de Derechos Humanos. Ya lo noté. Cuando yo fui consejero, la comisión emitió muchas recomendaciones, pidió muchos informes a la Fiscalía sobre una gran cantidad de violaciones y cosas que hacían, y evidentemente al día de hoy que hay investigaciones en curso contra mí, la misma Fiscalía busca cómo fabricarme delitos, cómo inventarme citatorios, cómo tergiversar las cosas, porque lo único que quieren es hacerme daño. Y eso es lo de menos, sino que le terminan haciendo daño a mi hija. Al final del camino, pues son los niños los que están pagando absolutamente todo este circo, y pues qué mejor manera de utilizarla para prácticamente reventarte a ti. El único problema es que esto ya está rayando en lo ridículo, pero lo verdaderamente preocupante, Mauricio, y por lo tanto creo que tengo que enfatizar esto, es que la Fiscalía lo que debería de estar persiguiendo de oficio no lo está haciendo. No está defendiendo a una mujer y a una infante. ¿Por qué? Porque tu hija es mujer. Y ya salieron 1001 cosas, violentómetro, la ley para las mujeres libres de violencia. Necesitamos claramente la ley para la infancia libre de violencia, pero la Fiscalía no está tomando cartas en el asunto, por lo que tu hija ya manifestó y se debe de perseguir de oficio, porque es el crimen más bajo que puede cometerse contra un menor, y no lo están persiguiendo, y lejos de no perseguirlo, lo quieren tapar. Pero lo que me está preocupando todavía más es que ya no lo quieren tapar de abajo. Ya estamos hablando de que la jungla del Rey León está muy terrible y muy fuera de control. No es posible que la orden de dar un carpetazo venga del fiscal general. Mira, yo una vez lo manifesté en una audiencia ante la jueza penal y le dije que para mí era muy preocupante y muy triste como padre que a mi hija no le escuchen. Mi hija
ha narrado ante la jueza familiar, ante la Procuraduría de Defensa de Niños, ante 2 fiscales investigadoras de la Fiscalía General del Estado, ante jueces federales, de lo que ha sido víctima. Y no lo ha narrado en mi presencia, lo ha narrado a solas con las autoridades, con psicólogos que le han hecho pruebas previamente para saber si su testimonio es fidedigno, con representantes jurídicos y psicólogos públicos de la Prodenay, y ella ha dicho cómo la violentaron, quién la llevó, dónde fue, quién fue, cuándo, etc. Y a mi hija la ignoran. Tanto así que es tanta la persecución contra quien la cuida, que en este caso soy yo, que ahora poco, y por privacidad de mi hija, no narro lo grotesco y lo horrible de lo que dice que le hicieron. Y después de toda esa declaración, hace unos días nos notificaron el no ejercicio de la acción penal de una carpeta de investigación donde mi hija narra todo eso en contra del hogar materno, donde está involucrada personas quienes habitan en ese predio y que están en contubernio, muchos familiares de ella protegiendo a esa persona, y dicen que no. Y cuando tú lees que no necesitas, Abraham, ni siquiera estudiar derecho para leer lo horrible de la narración, y que después digan que eso no es constitutivo de un delito, eso sí es un delito. Lo preocupante es de dónde viene. Viene porque la misma narrativa dice que la orden para darle carpetazo a esa investigación viene del vicefiscal de la Fiscalía General del Estado. Hay 3, creo. 2, y los vicefiscales dice ahí que viene la orden del vicefiscal en representación del fiscal general del Estado. El vicefiscal en específico, ¿te acuerdas de su nombre? No manifiesta su nombre, digo, pero eso es de conocimiento, yo creo que público. Sí, pero sí dice que llega al oficio, dice el número del oficio, que es desde el vicefiscal en representación del fiscal general del Estado, o sea que la orden viene desde la cabeza. Una ironía, porque ¿qué hace León prácticamente viendo este tipo de temas? Ahora, también puedo decir que pues la mamá de tu hija ha estado prácticamente cabildeando este tema en toda la esfera, en toda la comunidad política, está politizando este problema y no se puede tapar. Entiendo que esto no va a parar acá porque no se puede permitir que las autoridades hagan oídos sordos a lo que manifiesta, a un delito manifiesto de la boca de un menor. Entonces, pues esto sigue. Entiendo que ya abriste un juicio de control y esto va a irse todavía mucho más fuerte. Efectivamente, no porque la Fiscalía, que es gravísimo que lo haga, pero no porque la Fiscalía diga de manera interna que un no ejercicio o que no existe un delito, bueno, eso lo pueden decir ellos, pero falta todavía que un juez estatal convalide eso, luego que magistrados, si llega el caso, también lo convaliden, y hasta jueces federales lo convaliden. O sea, la carpeta sigue vigente, sigue viva. Sin embargo, lo preocupante es ver cómo la Fiscalía no quiere investigar y lo único que están haciendo es buscar incriminarme, inventándome delitos, inventándome citatorios, inventándome pruebas periciales, inventando un montón de cosas, porque ya han pedido hasta en 2 ocasiones y en pocos meses de diferencia que me den prisión preventiva. Ya la jueza, repito, la jueza penal les ha advertido que su conducción es ilegal y siguen actuando de manera ilegal contra mí, pero lo más grave, contra mi hija. Imagínate, Abraham, mi hija, una niña que cuando lo que sufrió tenía 5 años y ahorita ya tiene 6. Ya lo narró no solo con la Fiscalía, jueces familiares, Procuraduría de Defensa de Niños, jueces federales, ya lo narró en múltiples ocasiones. Y a mi hija la ignoran, a mi hija no la escuchan, a mi hija buscan revictimizarla. Ya le hicieron una prueba psicológica, otra prueba psicológica, y como no sale a lo que la Fiscalía quiere, que lo que quiere es incriminarme y tapar esta investigación,
Entonces ordenan una tercera prueba psicológica y ya por defender a mi hija hemos tenido que promover juicios de amparo que los jueces federales nos han dicho, efectivamente, la niña sufre una revictimización por lo que le están haciendo y a todas luces lo que están buscando es no investigar lo que le sucedió a mi hija, incriminarme a mí, que yo soy su cuidador, ¿sí?, con el único fin de dañarnos. Aquí lo que me queda claro son dos cosas. Ya se rompe el silencio, porque esto es muy importante hacerlo público, porque no es posible que la corrupción, que esta ilegalidad en la fiscalía vaya desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, número uno. Y número dos, pues esto es algo para estar monitoreando y este es un caso que hay que estar siguiendo muy cercano, porque hay que exhibir a todos los actores, porque estamos hablando de la niñez y se han ido a parar el cuello en un montón de foros para hablar de los niños. Y esto es el claro ejemplo que los están aplastando. Entonces, esto es muy preocupante, Mauricio, realmente me preocupa mucho. Yo no sé cuál sea el motivo por el cual el fiscal general quiera darle carpetazo a esto. Yo no sé si se trata realmente de que llegan hasta Citlali a pedir favores y Citlali pueda llegar a decir eso se calla, eso párenlo, porque estamos hablando de un niño, estamos hablando de una niña, estamos hablando de una niña que está manifestando un delito que quieren ocultar. Y creo que eso no se vale. Y si tanto les gusta a estas personas utilizar los medios, pues es hora, ¿sí?, de que, aquí no estamos revictimizándola. De hecho, nosotros ni siquiera hemos mencionado el nombre de tu hija, pero sí he visto que están utilizando el nombre e imagen de tu hija para crear prácticamente una conexión emocional y lograr una narrativa donde prácticamente te conviertes en un asesino potencial o en un violentador, yo no lo sé. Pero yo creo que es hora de que la gente empiece a entender que todo tiene muchos recovecos y esto no se está platicando como realmente es. Entonces, yo sí quiero pedirte, por favor, que nos vayas manteniendo al tanto de todo esto que está pasando, Mauricio, porque eso está terrible. Por supuesto, Abraham, claro que sí. Digo, tú siempre sabes que la línea de comunicación está abierta y ahora sí que lo que yo quiero es que mi hija esté bien. A mí lo que más me preocupa, pues es que ella no vaya a correr algún peligro. Ahora sí que como padre, mira, y yo creo que todos los que sean padres me van a entender, yo puedo soportar lo que sea. Puedo ir a múltiples audiencias, me pueden acusar de lo que quieran, aunque sea falso, pero yo nunca voy a dejar de cuidar a mi hija y yo nunca la voy a dejar sola. Y yo sí le voy a creer siempre a ella. Es que es muy preocupante, Mauricio, porque he ido y he visto más de un caso de esta naturaleza. Y me ha tocado ver cómo están haciendo delitos del aire, tal cual. Realmente me preocupa que te inventen más cosas únicamente para presionar al proceso de una desvinculación forzada, porque eso es lo que están haciendo. Me ha tocado estar en el CEJOM y ver cómo la fiscalía, tal cual, he estado en la audiencia de imputación de 8 delitos, ¿sí? Uno medio, y realmente si lo platico, te das cuenta de la ridiculez que llevaron a un juez de control. Lo preocupante
es que no solamente están utilizando los recursos del Estado para hacer perder dinero y tiempo, dinero del Estado, tiempo de los jueces, atendiendo estupideces, ¿sí?, que al final acaban siendo no vinculados a proceso. Pero basta con que hayan hecho eso para agarrar esta denuncia, llevarla a un juez de lo familiar y decir, mira, hay una denuncia por violencia, ¿sí?, necesito que extiendas con esta denuncia una orden de protección, una orden de restricción ya en este caso, y viva México. Entonces esto ya se está haciendo una práctica muy común y muy preocupante, porque entre lo que son los dos progenitores están prácticamente llevándose de corbata a los niños, ¿sí? Y ese es el llamado combo desvinculador. Mira, Abraham, te lo digo con todas las palabras. Nosotros que nos dedicamos al ámbito jurídico, pues bueno, somos profesionistas que nos movemos en esta área. Ya hay quien se ha acercado y me ha dicho, hay reuniones semanales en la Fiscalía donde se contemplan ciertos casos, y el tuyo es uno de ellos. Y la orden que viene de arriba es de dos cosas: de quitarte tu libertad y de quitarte a tu hija. Y esa orden ya viene de lo más arriba de la Fiscalía. ¿Estamos hablando del fiscal general? Estamos hablando de corrupción. Sí, claro. Y de fabricación de delitos y de inventación de citatorios que te inventan carpetas de investigación y les fabrican en tu contra. Eso estamos hablando. Pues Mauricio, te pido por favor que nos mantengas al tanto de todo esto, porque realmente es preocupante como ciudadanos, es preocupante como padres de familia, y yo creo que la gente en Mérida tiene que saber qué está ocurriendo. Yo no sé si el fiscal León sepa lo que está pasando abajo. Si no lo sabe, creo que es momento de que ponga a su gente en orden y de que lo que no sirva, lo saque. Tal cual. Porque esto no se va a permitir. Esto, pues, ya la gente lo sabe, y pues vamos a estar muy pendientes de esto. Mauricio, no sé qué más decirte fuera de que voy a estar muy pendiente sobre el tema de todo lo que están diciendo de ti. Yo realmente, después de ver tantos casos de desvinculación parental, ya aprendí a no prejuzgar. ¿Por qué? Porque pues hay muchas ocasiones que desde el odio o desde el interés o en muchos casos desde enfermedades patológicas que pueden haber, psicológicas o psiquiátricas. Entonces yo ya aprendí a mejor esperar la segunda parte de la historia. Y yo creo que la gente hace muy mal en estar formando un juicio cuando no conoce todo detrás. Pero lo que a mí me entristece es que detrás de un juicio sumario del llamado populismo punitivo, ¿sí?, del cómo, sí, yo te creo, hermana, en el yo te creo, hermana, estamos pasando a matar a la infancia. Porque el yo te creo, hermana, puede dejar impune muchos delitos cometidos contra menores. A mí se me viene a la cabeza el caso de Máximo, de este niño que está diciendo, mi mamá me está haciendo tal cosa, y simplemente
la ley decide no escuchar. No sé hasta dónde tiene que llegar esto, Mauricio. Realmente me preocupa muchísimo, como padre de familia me preocupa muchísimo. Yo creo que hoy por hoy estamos echando a perder a la sociedad. Nosotros somos culpables de todo esto y pues prácticamente yo decido poner mi granito de arena haciendo un manifiesto honesto, ¿sí? Porque realmente no tengo el gusto de conocer a tu contraparte. Le extiendo públicamente el beneficio de la réplica, porque en mis espacios todos tienen voz. Pero ojo, tampoco se vayan con la finta, porque mi réplica depende de hechos, no de percepciones, no de sentimientos. Mi réplica depende de hechos y con mucho gusto la otorgo, pero aquí exhibiendo documentales. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscamos. Se busca en realidad estar botando los chismes, estar botando narrativas huecas. Fíjate, qué bueno que tocas ese punto, porque cuando nosotros tenemos las audiencias, cuando los jueces o las personas involucradas ven las pruebas, los citatorios, las fechas, los videos, las entrevistas de la niña... ¿Quedan maniatados? No, concluyen lo que se ha concluido, que la niña está a salvo conmigo, que la niña lo que manifiesta es que corría peligro en el lugar donde vivía antes, que la niña está bien, o sea, concluyen cosas que no es lo que pasa por los medios. ¿Por qué? Porque estas personas, estos jueces federales, etcétera, que han otorgado todas estas resoluciones a favor de mi hija y que se quede bajo mi resguardo, ven las pruebas como tú dices. Ese es el punto, ver las pruebas completas. Y yo por finalizar te diría que sí es preocupante, como tú dices, en la cuestión de la fiscalía. Como consejero vi en muchísimas ocasiones cómo violaban los derechos humanos de la gente. Y hoy me tocó a mí. Me está tocando a mí y le está tocando a mi hija. Y le puede tocar a cualquiera, Abraham. A cualquier persona que viva en el Estado. Cualquiera puede ser víctima de estas injusticias. Tenemos claramente un problema en la Fiscalía. Y esto es un llamado pues al fiscal general León. Le pedimos que por favor nos aclare este tema, porque nosotros no vamos a voltear la cara a otro lado y esperamos que esto se aclare. ¿Por qué? Porque no es posible darle el carpetazo a un delito de esta naturaleza. Por lo tanto, la bolita ahora está en su cancha. Y ahora esperamos una respuesta formal a este caso. ¿Por qué? Porque con los niños no. Con los niños nadie se mete. ¿Por qué? Porque simplemente eso es el fin de una sociedad civilizada. No es posible que esto pueda ser permitido y se va a estar siguiendo esto muy de cerca, porque no podemos permitir que estén vulnerando los derechos de la infancia. Esto es algo que pues prácticamente ya es un compromiso no mío, de muchísimos colectivos y muchísimas asociaciones, las cuales ya tienen parte de este problema. Ya no es una sola persona. Me voy a reservar ahorita el derecho de mencionarlas, pero ya son muchas personas y vamos a estar siguiendo este caso muy de cerca.
Mauricio, yo quiero agradecerte realmente la confianza y la valentía, porque pues prácticamente es un monstruo muy grande, pero pues así David venció a Goliat. Entonces no podemos dejarnos amedrentar y realmente te felicito, porque eso es lo que un padre hace. Armarse de valor contra quien sea. Claramente, ¿sí? Claramente como padre de familia lo entiendo y haría exactamente lo mismo. Mauricio, una vez más, muchísimas gracias y pues nos mantienes al tanto. Por supuesto que sí, Abraham. Gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias a ti, Mauricio, por la confianza.